buenas tardes. Para nosotros es un placer tener como invitado al profesor Luis Alberto López en los encuentros con la estadística. El profesor López es pensionado del Departamento de Estadística de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Queremos hablar con el profesor Luis Alberto sobre sus visiones, experiencias y opiniones relacionadas con el ejercicio de la estadística. Profesor, buenas tardes y bienvenido a este espacio. Buenas tardes, profesor Sergio. Muy buenas tardes, profesora Liliana. Gracias por esta invitación, hacia ponerme en contacto con ustedes como profesores y colegas que los alcancé a disfrutar a Sergio como alumno y a ustedes, la profesora Liliana, ya como colega y después a Sergio como colegas. Eso es una satisfacción muy grande ver la juventud ahí reemplazándolo a uno en este mundo de la academia y formando escuela en el Departamento de Estadística, que es un departamento que lo hemos construido entre todos nosotros, que es por la juventud misma del departamento, pero no por la juventud de sus profesores, sino la del departamento, ¿no? Los profesores quiero decir nosotros, los pensionados, porque ustedes están muy jóvenes todavía. Muchas gracias. Primero que todo, quisiéramos saber durante cuántos años ejerció la estadística o la sigue ejerciendo y cuál fue su recorrido profesional. A ver, sí, yo creo que la estadística la sigo ejerciendo en este momento. Yo inicié mi actividad como estudiante del Departamento de Estadística en el año 73. Llegué a la estadística por puro azar, porque en ese año habían cerrado en la Universidad Nacional la inscripción a economía y busqué como lo más cercano a economía era estadística. Nadie no sabía, no tenía ni idea de qué era eso, pero puse estadística y pasé. Pues entonces mi sorpresa mayor fue cuando el departamento o la carrera de estadística estaba adscrita al departamento de matemáticas y estaba comenzando a sufrir por el momento. Esto debe ser mucha matemática la cosa, pero bueno, comenzamos a enfrentar la situación y efectivamente poco a poco comenzamos a emerger en el mundo de la estadística ya como estudiante desde el año 73. Y realmente en el transcurso de mi formación en la escuela de pregrado, pues me fue, yo diría que bastante bien. Me entusiasmé por la estadística y en el año 77, antes de graduarme en la carrera de estadística, yo tenía una profesión ya de otra universidad privada. Se me presentó la oportunidad de trabajar como profesor en la Universidad de Tunja, en la UPTC. Pues yo tenía en este tiempo relativamente pocos años y me fui de profesor en la Universidad de Tunja a dictar probabilidad y estadística probabilidad para los matemáticos de formación, licenciatura y estadística para los ingenieros. Pues imagínate, eso temblaba uno del susto, pero ya la formación que le da uno, la solidez que le da uno la Universidad Nacional en ese momento, y que yo creo que siempre le daba garantía de que uno era una persona que podía hacer algo por esa disciplina. Y eso me entusiasmó, y me entusiasmó mucho también un profesor que me motivó por sus cursos, el profesor Ricardo Martínez, en los cursos de regresión y diseño de experimentos. Tal vez fue el que visionó un poco la parte aplicada de la estadística, porque anteriormente yo diría que los cursos anteriores eran bastante teóricos, era muy desarrollo en todos los ejercicios del MUT, todos los ejercicios del cálculo de Apóstol, todos los ejercicios del Parsec. Era interesante la formación, pero más mirando a resolver ejercicios. Pero Ricardo nos dio la aplicación y me entusiasmé para pensar en una maestría. Y de casualidad, un día tomando por ahí cerveza en una tienda, llegó un colega muy simpático, muy bueno también, que estaba trabajando ya como estadístico en el ICAR. Llegó con una carta: me aceptaron en Chapingo, en México. Y entonces yo dije: ¿qué es Chapingo? Para hacer una maestría. Pero él trabajaba en el ICA y dijo: oye, es que yo voy becado. Dije: bueno, yo escribí para Chapingo y cuando me llegó mi carta me aceptaron también en Chapingo a hacer la maestría. Miraba uno la nómina de los profesores, todos PhD de Carolina del Norte,
Iowa, de Wisconsin, eso le entusiasmaba a uno bastante, entonces dije, no, pues ya me voy. Y pues solicité un crédito, el ICETEX, $250 me daban de préstamo, y me fui para Chapingo. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando llegué allá y con $250 no vivía sino por ahí una semana? ¡Oh! Fue bastante duro, una época interesante de la maestría, y fuera de eso, los profesores tenían una cultura de exigencia extrema, bueno, pero yo creo que esos 2 años de Chapingo fueron un escenario interesante porque sacamos esa maestría con honores, con Bernardo, dejamos historia académica en el Colegio de Posgraduados de México, y justo cuando llegué de la maestría, de hacer la maestría ya sin empleo, endeudado hasta donde no más, mi pobre mamá dijo, mijito, ya es hora de que trabaje. Busque trabajo como tal vez como estaba haciendo toda la juventud actualmente, busquen a ver actividades. Me dijeron, presente una hoja de vida en el ICA, ahí, y la presenté y me dijeron, hice referencia, pues yo dije, la única referencia que tengo es la de mi abuelita, pero ella ya murió, porque ¿cómo le decían a uno referencias y pocos magísteres hay en estadística? Le dije, no, pero me resultó también trabajo en el ICA Tibaitatá, que tenía una visión de biometría bastante buena, había un equipo de profesionales muy buenos en el ICA Tibaitatá, de investigación agropecuaria, y me vinculé, y de pronto en ese mismo año, 83, perdón, salió un concurso docente en la Universidad Nacional, me presenté al concurso docente, y tuve la fortuna de pasar ese concurso docente. Entonces desde el año 83 me vinculé como profesor en la Universidad Nacional, pero ya como éramos pocos los magísteres en ese momento, pero la verdad es que lo entusiasmó mucho un profesor que ya estaba haciendo su doctorado, David Ospina, y en ese momento también estaba Jorge Martínez y Juan Ramos también estaba queriendo ir a hacer su doctorado. Entonces yo dije, no, pues yo también voy a aspirar a ser doctor. Y sí, me fui a inscribir a la Universidad de Sao Paulo y a varias otras universidades, pero en Estados Unidos pues lo aceptaban a uno, pero con un buen inglés, y yo para eso, pues imagínate uno pegado de Huicán y con el profesor Cogollos, que era mi profesor, ahí from Chiriguaná, era lo único que decía, ahí from Chiriguaná. Entonces era muy poco el inglés, pero bueno, afortunadamente me aceptaron en la Universidad de Sao Paulo, comencé mi doctorado, y sí, también lo logramos sacar con éxito, yo diría, esa formación doctoral. De ahí, en el año 88 inicié, me vinculé nuevamente en el 91, terminando el doctorado en la Universidad Nacional, nuevamente como profesor en la Universidad Nacional. Y ahí comencé mi vida ya más ligada a las actividades importantes de la universidad. En el año 94 tuve mi primer sabático, me fui un tiempo ya con el ánimo de trabajar. Me fui para los Estados Unidos en la Universidad de California, y allá trabajamos con el profesor Subir Ghosh. El profesor Subir Ghosh sacamos un artículo plasmado en un libro de la Birhauser, que me parece muy interesante ese artículo, en el sentido de que está uno en el mismo libro, al lado de un personaje tan importante de la estadística como el profesor George Box. Entonces, estar uno en el mismo libro con el profesor Box es una satisfacción bastante grande. Y ya hicimos otras publicaciones y otras ponencias con el profesor Subir Box. Y ahí ya me comenzó mi actividad continua en la estadística. En la actualidad sí estoy llevando algunas asesorías chiquitas ahí, como para no estar desperdiciando uno su juventud todavía. Y también estoy dictando un curso en un posgrado de odontología. Sí, ahí trabajamos más que nada apoyándolos en sus direcciones de investigación, pero son investigaciones un poquito chiquitas ahí, le falta profundizar un poco, pero bueno, por lo menos está haciendo alguna labor todavía. Ese es como el recorrido
O sea que estaba hablando del año 73 y todavía estoy vinculado con la actividad estadística, a pesar de, muy interesante hacer esta actividad ahora desde uno con sudadera y aquí en Boyacá que hace un frío terrible, con ruana, entonces eso es muy interesante, la verdad. Todo, pues, también le estoy apoyando hay veces en un posgrado que tiene la UPTC, le dicto un curso ahí chiquito, pero interesante, me parece que la dinámica actual como se está desarrollando el quehacer y la formación y la enseñanza de la estadística en la actualidad, me parece interesante. Ese es como mi recorrido general de la actividad, para la pregunta que hace Sergio sobre el tiempo de dedicación y si actualmente estoy vinculado, claro que sí, actualmente continúo ejerciendo lo único que uno puede decir que medio sabe. Ok, muchas gracias. Bueno, profe, Sí. y nos gustaría, digamos, en toda esta trayectoria que nos cuenta y que sigue usted vinculado a la investigación y a la estadística, ¿cómo fue, digamos, en todo este periodo y cómo es ahora? ¿Es posible o cómo fue posible en ese momento, a lo largo de toda su carrera, balancear lo que fue docencia, investigación y la extensión, esas consultorías que se hicieron en su momento? ¿Cómo fue posible, pues, digamos, hacer todos esos trabajos que resultaban además de la docencia y la investigación? Sí, gracias. A ver, yo creo que el hecho de la formación, de la formación doctoral es una necesidad, la verdad. Yo creo que es para ser profesor universitario y sobre todo de la Universidad Nacional, debe tener la formación, porque antes de la formación doctoral no hacíamos más sino docencia. Realmente no hacíamos sino docencia. Investigación poco, y extensión nada, nula. Luego, con la llegada de mi doctorado, ya seguíamos vinculados al departamento como matemática y estadística, seguíamos vinculados a matemática y estadística. Entonces, esa reforma que dijo, creo que la reforma Mocus comenzó a hablar de los tres grandes pilares de la consolidación de lo que debe ser el papel de una universidad y el papel de un profesor universitario, venga, porque yo qué saco con enseñar si no sé para qué enseño y para qué le sirve lo que enseño y cuál es la socialización, cuál es el papel ante la sociedad de lo que enseño. Entonces, la universidad ahí me parece que dio un paso interesante y comenzó a hablarse de la extensión. Imagínate entonces en el departamento de matemáticas y estadística del año 91, 92, toda la década del 90, comenzaron a hablar ya de la necesidad de que el departamento se vinculara en procesos de extensión. Y me nombraron como el primer director de la unidad de extensión y asesoría del departamento de matemáticas y estadística. Entonces yo comencé a entender el proceso de la extensión. Armamos ya lo que es una publicidad, comenzamos a hablar con los medios y comenzaron algunos profesores a abrirse hacia la extensión. Hicimos algunas consultorías con Asomedio, me acuerdo, con IDEPRON, que eran unos institutos de unas encuestas por ahí. Fueron cosas muy chiquitas, muy puntuales, pero que de alguna manera comenzaron a abrirle el espacio al papel de la extensión y el papel de lo que significa la socialización del conocimiento y el llegar a los diferentes estamentos donde la sociedad lo exige y lo requiere a los profesionales. Posteriormente, claro, en la docencia seguíamos haciendo docencia ya con cursos más avanzados, ya comenzamos, yo creo que yo fui uno de los primeros que comencé a hablar un poco de la universidad de datos longitudinales, comenzamos a avanzar un poco más en la línea de los diseños de experimentos, en los cursos de diseños de experimentos, en métodos estadísticos, dábamos un curso de métodos estadísticos un poco avanzados,
y regresión, y toda esa parte de regresión lineal, no lineal, etcétera. Y veíamos que efectivamente, además de eso, comenzamos también a incursionar en la investigación. No había mucho, en la década del 90 no había mucho desarrollo todavía en la investigación. Y dio la casualidad de que en ese tiempo comenzó creo que como 92, 93, 92 tal vez, estaba el nuevo edificio de matemáticas y estadística, el nuevo, que es donde llamamos el edificio nuevo, donde funciona ahora la dirección del departamento de estadística. Y en ese momento, pues todos los profesores que teníamos que trabajar en investigación, ya comenzábamos a dirigir tesis y todo ese línea, entonces éramos los investigadores, supuestamente. Y eso nos permitió gozar de una oficina individual. Y entre más estudiantes tenía uno, más grande la oficina. Entonces nosotros las oficinas más grandecitas, si la teníamos era porque teníamos más estudiantes de maestría ya entonces, por eso nos dieron una oficinita un poco más grande, ¿no? Y había una profesora muy simpática que dijo que ella quería una oficina al doble porque sus investigaciones eran muy complejas. Y entonces ahí fue cuando tocó decirle, pero es que para pensar no se necesita mucho espacio, con un espacio pequeño es insuficiente para pensar. Entonces aceptó que le dieran una oficina chiquita, donde está al frente de las grandecitas, porque su trabajo nunca pasó de dirigir muchas cosas. Pero bueno, son las anécdotas que hay. Claro, y luego viene entonces, la articulación, y cuando comienza uno a tener esa articulación docencia, investigación, extensión, particularmente la docencia y la investigación, yo creo que yo supe relacionar bien el concepto de docencia e investigación cuando mis alumnos los ponía en una dialéctica interesante dentro de los cursos. Los poníamos en una dialéctica académica. Por ejemplo, me acuerdo mucho de un grupo que trabajaba modelos de medias de celda y otro trabajaba con datos faltantes, entonces, y transformación de datos. Entonces comenzaban a hacer polémicas entre unos y otros, polémicas académicas, enfrentamientos académicos muy interesantes de discusión. Entonces, de esos muchachos, de ahí surgió los Carmelo, de ahí surgió una cantidad de Sandra Melo, que estaba ahí. Me acuerdo mucho de Carlos, un estudiante que ahora está profesor en una universidad como que está en Nueva York, me acuerdo el apellido ahorita, pero en esa dinámica de enfrentamiento, entonces se da uno cuenta de que efectivamente uno puede hacer un papel interesante de la docencia, y es que los problemas de investigación surgen desde ahí, desde la docencia. No es resolviendo ayuda a resolver los ejercicios de los libros, pero la realidad es que en esa dinámica docencia e investigación avanza uno bastante. Y eso nos permitió hacer un trabajo conjunto con los estudiantes. Comenzaron los estudiantes a meterse poco a poco en ese rol importante de la investigación, y comenzaron a publicar ya en comenzaron a aparecer las publicaciones de los estudiantes, y eso realmente la satisfacción siempre me ha sido que mis estudiantes, siempre le decía a todos mis alumnos, el papel de ustedes es que lo superen a uno. Si no tienen la capacidad de superarlo, pues no hemos hecho nosotros como profesores mucho, ¿sí? Ese es el papel. Yo les digo, ustedes tienen, y comenzaron a perfilar los estudiantes que podían avanzar a un nivel doctoral, otros que sabía uno que estaban bien, que con que se graduaran era suficiente. Y en los que llegaba a su nivel de maestría, tranquilo, usted da para esto. Comenzaba uno como a perfilar a los estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que perfilamos muchos estudiantes que hoy por hoy son profesores de la universidad, hicieron su doctorado por fuera, unos internamente entre la universidad, y lo que logramos con ese escenario de meterlos poco a poco en la investigación es motivarlos a que fuera a desarrollar sus estudios doctorales. Y entonces ya vemos ahora cómo casi todo el departamento, yo pienso que todos mis alumnos que ahora son profesores del departamento,
los motivamos nosotros desde la docencia a hacer su doctorado. Oscar, Mary, Fernando, Henry, que también se fue, muchos, Diana, usted, Sergio, Ramón, Rubén, mejor dicho, yo veo que en la escuela, que de alguna manera desde la docencia logramos motivarlos, fue interesante. Y obviamente la investigación se ve reflejada, ¿no es cierto? Hay que resaltar, por ejemplo, el libro que tenemos con Oscar y con Sandra. Para mí Oscar es un referente interesante, como uno de mis estudiantes estrella, y afortunadamente él continuó siendo el seguidor de la escuela, de la línea de investigación, de la línea de diseño de experimentos. Yo creo que me lo gané a Oscar porque, como él mismo dijo, él le echaba, muchos profesores le echábamos el ojo, porque tenía mucha proyección. Y evidentemente, como tenía mucha proyección, le echábamos el ojo, y afortunadamente yo logré convencerlo para que siguiera la línea, y creo que ha sido un excelente representante de los diseños de experimentos y de la línea de modelamiento en la universidad y en el mundo, porque sus publicaciones son referenciadas. Lo mismo su hermana Sandra. Entonces, con ellos nos motivamos a escribir ese libro de diseño de experimentos, y ya vemos la segunda edición que la lanzamos el año pasado. Y yo creo que ha tenido cierta visibilidad en el mundo de la estadística, y a nivel de qué, del aporte que le pueda hacer a los estudiantes y a los investigadores. En ese sentido, pues hemos logrado avanzar en muchos campos. En muchos campos, digamos, de la investigación. Eso nos permitió tener, yo dirigía aproximadamente en ese ciclo, como en ese tiempo se hacía trabajos de tesis de pregrado, llamaban tesis. Dirigí como alrededor de 40 estudiantes de trabajos de grado, unas 30 o más, un poco más de estudiantes de posgrado a nivel de especialización, maestría, doctorado, y publicamos con mis alumnos mucho más de 50 artículos en diferentes revistas de circulación nacional y circulación internacional. Entonces, esa dinámica me parece interesante. Y ya como extensión la hemos hecho la hacíamos más con los profesores. Ya creamos bueno, y en un momento, un hito importante en la vida mía fue cuando comenzamos a ser independientes como departamento de estadística. A usted le tocó el primer director de estadística, ¿no? Me tocó no solo ser el primer director, sino enfrentarme en forma dura con los matemáticos, porque pues ellos siempre tenían la visión que el que se va de la casa, pues se va con su ropa, y simplemente no importa que la casa se queda, que el que se separó fue usted, ¿no es cierto? Como el que se separó fue usted se lleva su ropa, y nosotros nos quedamos con la casa. O sea que la parte interesante, cuando yo me nombraron como director del departamento, yo nunca tenía experiencia en la administración, pero me gusta asumir los retos, y teníamos una oficinita que donde está ahora la profesora Liliana, sí, me parece, ahí al frente donde está la dirección. Esa era la oficina de la dirección del departamento. Había una silla para 2 secretarias, una se sentaba en las piernas de la otra, y yo era el director, pero yo tenía mi oficina, entonces las secretarias no podían sentarse en las piernas mías, porque pues no teníamos sino una silla. Entonces, bueno, ahí nació el departamento de estadística, y entonces, pero teníamos unos espacios, y comenzamos a trabajar para la construcción de lo que la planta física del departamento de estadística. Fue un momento interesante de la vida del departamento, porque fue surgir con autonomía propia, ya con un crecimiento, y creo que me fue bien en la administración, porque me nombraron durante 3 periodos, entonces eso implica que alguna cosa hicimos por la construcción de nuestro departamento de estadística.
Esa es una de las satisfacciones que más me da, a mí más satisfacción me da es que motivé a todos esos jóvenes a que hicieran su doctorado. La verdad, les di aquí, no importa que nos toque nosotros asumir todos los cursos, pero ustedes se van a hacer doctorado. Aquí todos ustedes tienen que hacer ese papel y creo que lo logramos. Creo que es uno de los departamentos en donde, salvo por un profesor, creo que todo el resto tiene su título de formación doctoral. Eso es una satisfacción que vale la pena resaltar, ver todos nuestros alumnos, todos nuestros profesores siendo los directores diciendo que de su formación doctoral y impulsando estos tres grandes actividades de la universidad, la docencia, la investigación, la extensión. Ustedes ya tienen sus alumnos. Veía a la profesora Liliana con más de 40 publicaciones en el área de la estadística genómica. Eso es una cosa que da a uno mucha satisfacción, la verdad. Ese es como un recorrido para esa articulación y obviamente ya como el Departamento de Estadística incursionamos bastante en la extensión. Incursionamos bastante, tuvimos contratos o tuvimos asesorías muy interesantes con planeación distrital, con la IDIAN, con universidades privadas. Tuvimos, yo me acuerdo ahorita, pero sé que con el Ministerio con el Ministerio de Salud, bueno, con una cantidad de instituciones que creo que en ese momento, frente a la Facultad de Ciencias, nosotros éramos el departamento rico, pues sí, la verdad que teníamos plata, y eso se veía reflejado en las cosas que colocábamos, sí, pero teníamos una actividad de extensión bien interesante. Luego no sé cómo estará ahora, pero sí, en esa época hicimos un buen campo de acción en el mundo de la extensión. Ese es como el recorrido de la integración en el campo de las tres elementos fusionando y el papel que interesa formar y desarrollar en la universidad y en el departamento, por supuesto. Gracias, profe. Muy interesante lo que nos acaba de contar. Sí, muchas gracias. Ahora quisiéramos saber, desde que usted empezó a estudiar estadística y estando pues todavía muy cercano al mundo del ejercicio de la estadística, ¿cuáles han sido los cambios más grandes? ¿Cómo era antes y cómo es ahora la estadística? A ver, si realmente uno ve que, y sobre todo, ve la dinámica de los cambios fuertes que ha tenido la estadística dentro de la universidad y por supuesto dentro del mundo, ¿no? Entonces, la estadística como disciplina es relativamente nueva. Si lo miramos, las primeras escuelas de estadística en el mundo, si hablamos de Norteamérica, pues era las escuelas de Iowa con Snedeker, claro, en Inglaterra tenía sus escuelas. Luego en Latinoamérica, o sea, estamos hablando de la década del 50, 40, 50, Gertrude Cox, que trabajó con Snedeker en Iowa, en diseño de experimentos, también. Ellos fomentaron muchísimo la investigación en las escuelas de estadística. En Latinoamérica, las escuelas de estadística, creo que la primera carrera formal de Latinoamérica creo que fue de la Universidad Nacional, la carrera de estadística. Entonces, porque decían que querían formar un departamento de estadística, estaba en el CIENES en Chile, que era donde se formaba con la OEA, pero el profesor Torín Casas quiso y se impulsó y quiso desarrollar una carrera de estadística, la formuló, la desarrolló, que ya llevamos más de 60 años. Claro, cuando yo entré en el año 73, creo que empezaba una reforma y veíamos, es interesante porque pues obviamente las ayudas, teníamos que ver estadística 1, 2 y 3, con laboratorio de estadística 1, 2 y 3,
Si ahora eso es lo que veíamos en estadística 1, 2 y 3, ahora se lo dicta uno a un estudiante de estadística en 2 horas de clase, póngale, sí, o sea, eso lo resumimos, póngale exagerado, en una semana de clases, y nosotros veíamos, o sea, luego pasábamos a ver regresión por allá en el quinto semestre, pero no pasábamos allá de cositas muy cositas. Había unos cursos que se llama teoría y atributos, y la parte, digamos, la parte más fuerte era la teoría de la probabilidad. El que pasara la teoría de la probabilidad en el departamento de estadística estaba al otro lado como estadístico. Y eso nos daba pie para que avanzáramos. La teoría de estimación se llamaba. También, o sea, todas estas cosas han cambiado muchísimo ha cambiado. En ese momento había un libro que era como la Biblia, se llamaba de Enrique Cansado, un profesor chileno, que una vez lo trajeron a un primer encuentro de estadística, creo que en la Escuela de Estadística en Cali. Para nosotros era un honor estar frente a Enrique Cansado, porque era el libro que habíamos estudiado. Enrique Cansado era el estadístico de más prestigio que conocíamos. Ahora, realmente, como le digo, esto ha evolucionado tanto, y si hay algo que ha evolucionado en el mundo, es el mundo de la estadística. El mundo de la estadística, si uno lo mira en la cronología, yo pienso que del año 80 para acá y del año 90 para acá, esto ha tenido unos desarrollos extremadamente amplios. Si nosotros miramos en el año 70, cuando iniciamos con esa formación, a pesar de que estuvimos estudiando toda la década del 80, por ejemplo, perdón, toda la década del 70 hasta el 80, nunca tuvimos contacto con los modelos lineales generalizados, nada de eso existía en los departamentos de estadística, por lo menos de la Universidad Nacional, y eso ya había sido desarrollado terriblemente en el año 72 con el de Guadrumón. El primer paper de modelos lineales generalizados ya estaba desde el año 72, pero en el departamento de estadística no se conocía para nada. Entonces, por supuesto que estábamos bien retrasados en la formación y en los avances de la estadística. Eso por citar solamente la línea de los modelos lineales generalizados, que a la larga solamente llegaron a Colombia hasta mucho después de que yo llegué del 80 y pico, del 90. El modelo lineales generalizados se habló, yo creo que por primera vez en Colombia como en el año 93, 92, 91, por ahí así. Del resto no, simplemente era Draper Smith, Montgomery, etcétera. Pero sin embargo, los profesionales que salían, bueno, los profesionales casi que salían eran muy tecnólogos, no tenían esa visión un poco amplia de lo que es la estadística, pero tal vez por la misma formación de la escuela como se daba, pero posteriormente ya comenzaron los estudiantes mismos a tener más exigencias, y obviamente en esa época pues las revistas científicas eran un producto exótico para ir la mejor escuela, las mejores revistas que había de estadística estaban en la biblioteca de Tibaitatá, donde tenía una excelente biblioteca, sobre todo en la línea de Biometrics, y nos tocaba ir allá a consultar. Claro, eso por supuesto que ya leer un artículo científico en el año 80, en la década cercana al 80, eso no, era importante, pero no se leía realmente mucho artículos científicos, todas las estadísticas se desarrollaban a nivel de los libros, pero la parte interesante es que obviamente que después de que llegaron los modelos lineales generalizados, esa fue otra de las cosas que tal vez impulsamos como director del departamento, fue la movilidad de profesores. Comenzamos a traer profesores de diferentes áreas, ya conocidos de reconocimiento mundial, ¿sí? Vimos aquí cómo pasaron profesores. Entonces ya comenzamos con profesores que nos hablaran más formalmente de los modelos lineales generalizados, más formalmente de los datos longitudinales, más formalmente de los modelos de sobredispersión.
en la década del 90 al 2000, por ahí 5, 2001, no, 90 al 2000. Entonces ya se creó esa gran visión de la estadística, ya globalizando, ya mirando el mundo, cómo iba el mundo de la estadística. Y evidentemente los cambios han sido extremadamente diferenciables, altamente significativos, si se quiere, pero altísimamente significativos entre lo que nosotros estudiamos en la formación de pregrado, lo que puede estudiar, lo que puede hacer un estudiante actual de la formación de pregrado y por supuesto la incursión en el mundo de la estadística. Yo realmente no sé por dónde va la estadística en este momento, porque yo me retiré hace 5 años, 6 años ya, y no volví a leer un artículo científico, les prometo que no. Que como estoy enseñando cosas del kindergarten, o sea, el primer biberón de estadística, entonces eso es trivialidades, pero yo creo que la estadística va por un mundo, aunque no, pues yo mentiras, yo he leído, pero ya más como lecturas científicas de libros de estadística genómica del genoma, de cómo que lo propusieron en el 2000 y de toda, precisamente por esta del virus le obliga a uno a leer cosas de ese campo, pero sí sabemos por dónde va el mundo de la estadística, porque mi hijo es estadístico, y como mi hijo es estadístico y economista a la vez, entonces él está trabajando mucho por donde va el mundo actual de la estadística, que es la ciencia de los datos, y el machine learning, el big data y todos esos grandes escenarios del mundo de la estadística. Creo que sí, los cambios han sido muy significativos y se les ve el avance entre un estudiante, por eso también se veía reflejado, un estudiante del año 70, como decía mi generación, muy poquito nos preocupábamos por hacer un posgrado. Ahora creo que todos los estudiantes se preocupan por hacer un posgrado y mucho más un doctorado. Sí, hoy en día la dinámica de esa es un poco diferente. Bueno, profe, Sí, de acuerdo. Ya usted por ahí nos comentó en su vida profesional momentos satisfactorios que usted ha tenido a lo largo de su vida profesional. Nos gustaría, pues ya nos ha destacado varios, nos gustaría, pues en contraste a eso, un poco conocer esos momentos de su vida profesional, pero difíciles. ¿Nos pueden nombrar uno de ellos? Uy, yo creo que es difícil fue cuando llegué a la maestría en México, que no tenía dónde dormir, dónde comer, sin plata y destruido. Ese fue un momento muy difícil. Imagínate lo que usted, que esté sacando, que le estén poniendo a trabajar durísimo y no tenga que comer, ¿sí? Pero ese momento, yo creo que es eso, pero son los momentos más valorizados. Eso como criterio individual, ¿no? De la formación. Pero luego fíjate que la vida lo compensa a uno, porque el primer semestre, cuando yo tengo como anécdota en mi maestría, con mi director, profesor Zárate de Lara, le dije, me voy para Colombia, yo no tengo, y me dijo, ¿por qué? Me dije, porque no tengo con qué comer, ¿sí? Y estoy aquí, ya estoy destruido, no tengo nada, eso aquí es muy costoso, no sé qué. Entonces, un buen orientador, la verdad que me dijo, ¿usted sabe el fútbol americano? Le dije, no, yo no conozco eso, le dan a uno una bola así larga y le dan la bola y el que la tiene la defiende con patas, vuela, cabezazos, como sea. Usted está defendiendo el mundo de la estadística, aquí está haciendo una maestría, así es de que defiéndala. Y me puso de profesor asistente de él y me tocó ir a tengo mi constancia que hice profesor asistente y era calificar los exámenes, eso no era muy difícil. Entonces ya gané, ya comencé a tener ingresos muy queridos y cosas por recordar ese tipo de profesores que buscan ver que le ven la potencialidad a las personas y buscan entregarle lo que sea. Mi orientador, Guillermo Zárate de Lara, lo recuerdo mucho en esa dirección. Y luego pasamos a hacer, tal vez junto con Bernardo, que fuimos los 2 mejores estudiantes del grupo,
Y luego, en ese mismo momento, para ver la compensación de la vida, necesitaron que él dictara unos cursos en la Organización de Estados Americanos. Quería que fueron a colegios posgraduados y recomendaran 2 personas para dictar cursos. Entonces nos recomendaron a Bernardo y a mí, y esa vida que teníamos de postrada, de pobreza, pasamos a hacer, a trabajar en donde llegamos a hoteles 5 estrellas y aviones y toda esa cosa. Nos cambió la vida en un semestre totalmente. Ese es como duro, pero también duro, digamos, un poco frustrante internamente dentro de la universidad. La verdad que sí, uno tiene frustraciones. Yo tengo algunas frustraciones casi que individuales de que de pronto no haber podido uno, ¿cómo le dijera? Haber creado un departamento mucho más, más independiente físicamente del edificio. Yo trabajé un poquito en eso para que tuviéramos un edificio, porque es que un edificio le da una identidad, de alguna manera. Sí, entonces que quisiéramos tener nuestro propio edificio, hicimos una vuelta cuando Marco Palacio era el rector, pues no se pudo, pero es un poquito de la frustración que uno tiene. Entonces el individual, que de momentos difíciles de recordar, el hambre que pasaba uno en la maestría, ese sí fue un momento difícil los primeros semestres, pero luego la vida le compensa. Y ya como dentro de la vida del departamento, tal vez la parte frustrante fue esa, no haber podido tener un edificio propio que nos identificara. Yo quería un edificio como donde funciona genética, le dijimos, necesitamos un edificio de este estilo para el departamento, no es mucho lo que exigimos, ayudamos a construirlo, lo que sea, pero bueno, yo creo que ese es un poco el momento de frustración, si lo queremos ver como frustración de mi vida administrativa como director del departamento. Pero esa es la vida, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Gracias, profe. Y finalmente, profe, ¿qué consejo le quisiera dar a los jóvenes que en este momento piensan dedicarse a la estadística? Yo creo que el consejo que les vamos a dar es de que, mejor dicho, están en el momento preciso para que miren el mundo para dónde va, y el mundo para dónde va lo tienen claro los estadísticos y el mundo de la información. Los estadísticos que se están formando, yo creo que les están abriendo ustedes los ojos en ese mundo grande de la información, que es, ya estamos en la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es la revolución de información, la información del mundo, y sobre todo el mundo cuántico. La diferencia entre el mundo binario y el mundo cuántico es de que en el mundo binario le dicen a uno, usted tiene la enfermedad, sí o no. En el mundo cuántico lo ponen en la escala 0-1, pero continuo. Entonces, el decirle a los jóvenes que están metidos en la mejor escuela del mundo, que definitivamente por ahí va el mundo, con la certeza de que su futuro está más que garantizado como profesionales en el área. Creo que decirles que están metidos en la línea de avance de lo que es la cuarta revolución industrial es absolutamente importante para el país, y para todos, y sobre todo la dinámica de la información la tienen ellos en este momento en la mano. Creo que ese es uno de los puntos importantes que hay que decirle a los jóvenes actuales, que definitivamente su mundo de la visión tiene que ser un mundo extremadamente amplio. La estadística tiene un perfil muy ancho de la formación, un perfil bastante ancho. Entonces, como perfil ancho, tiene que tener ese mundo amplio de lo que significa el futuro de la información. Y una cosa que resalto, y en eso vuelvo a referenciar un poco
yo creo que si miramos el mundo actual, cómo están las vacunas, ¿cuál fue la evolución tan rápida de las vacunas? Gracias a la genómica, ¿cierto? Me parece que si el genoma no se hubiera descubierto, no, porque ese se descubrió desde Mendel hasta toda la evolución genómica, hasta el 2000, cuando aparece cuando Bill Clinton le muestra en los Estados Unidos la estructura del genoma. Eso le ha dado un avance. Entonces los muchachos actualmente tienen que meterse en muchos campos, tienen mucha responsabilidad en todas las áreas, pero en el campo de la investigación biológica y de la investigación humana me parece que tienen que meterse muchísimo. Entonces, decirles a los jóvenes que están metidos en lo mejor del mundo en este momento, que no piensen como técnicos, sino que piensen mucho más allá, porque también hay veces creen que estar frente a un computador y manipular la computación es suficiente, pero yo creo que tienen que interactuar mucho con la probabilidad y con la estadística. La estadística es apenas en este momento una parte de la ciencia de datos, pero la estadística les ayuda muchísimo a construir ese pensamiento grande. Bueno, profe, pues queremos agradecerle porque pues, fue un espacio muy chévere donde nos reímos, recordamos algunas épocas de cuando iniciábamos en la universidad y pues agradecerle también a las personas que nos escuchan, que nos ven. Esperamos pues en una próxima oportunidad volver a tenerlo acá, profesor, y en un próximo podcast también a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sergio. Muchas gracias, profesora Liliana, por esta invitación.